Elías, el profeta que nunca murió. Hola a todos, y bienvenidos al canal. La historia que vamos a explorar hoy es una de las más asombrosas de la Biblia. Es la de un hombre que se enfrentó a un imperio, a un rey, y a 850 profetas paganos. Pero lo más increíble de todo es que este hombre jamás conoció la muerte. Su vida entera es una lección de poder y fe. Prepárense para conocer a Elías, el profeta que ascendió al cielo en un carro de fuego. La audacia de un desconocido. La aparición de Elías no fue anunciada. Era un hombre de la región de Tisbe, una figura que surgió de la oscuridad para enfrentarse al poder establecido. Su valentía era inmensa. Enfrentar al rey Acab y a su poderosa esposa Jezabel, quienes habían corrompido la fe de Israel, era una sentencia de muerte segura. Sin embargo, Elías no dudó. Su confianza no venía de su propia fuerza, sino de la convicción de que era la voz de Dios. Su misión no era solo anunciar una sequía, sino recordar a un pueblo extraviado quién era el verdadero Dios de Israel. Elías, el profeta de la sequía. Elías aparece en la historia de Israel en un momento de gran oscuridad. El reino del norte, bajo el gobierno del rey Acab y la reina Jezebel, se había alejado por completo del Dios verdadero. El pueblo adoraba a Baal, el dios de la lluvia y las tormentas. En ese contexto hostil, Elías se presentó ante el rey y le dio un mensaje audaz. No habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Elías desafiaba directamente a Baal. Con esa simple frase, Elías selló el destino de la tierra. Comenzó una terrible sequía. Elías huyó por orden de Dios, se escondió en el arroyo de Quirait. Allí, Dios le ordenó beber del arroyo, mientras los cuervos le llevaban pan y carne cada mañana y cada tarde. Cuando el arroyo se secó, Dios lo envió a una viuda en la ciudad de Sarepta. Ella estaba a punto de cocinar su última comida con su hijo, ya que solo les quedaba un puñado de harina y un poco de aceite. Elías le pidió que le preparara primero un pan a él. Con una fe asombrosa, la viuda lo hizo, y el milagro ocurrió. Ni la harina ni el aceite se agotaron, alimentando a la viuda, a su hijo y a Elías durante toda la sequía. Elías demostraba que el poder de Dios era real, no solo sobre la naturaleza, sino también sobre la vida misma. El desafío en el Monte Carmelo. Después de 3 años de sequía, Elías regresó para el enfrentamiento final. Desafió a Acab y a los 450 profetas de Baal y 400 profetas de la diosa. Hacerá una prueba definitiva en el Monte Carmelo. El trato era simple. Construirían 2 altares sin fuego, luego cada uno oraría a su Dios para que enviara fuego y consumiera el sacrificio. El Dios que respondiera con fuego sería el verdadero. Los profetas de Baal se pusieron manos a la obra. Oraron, gritaron y bailaron durante horas. Se cortaban con cuchillos, pidiendo a su Dios que respondiera. Pero no hubo voz ni respuesta. Elías se burlaba de ellos. Griten más fuerte. Quizás él está dormido o de viaje. La larga jornada del desafío. La tensión en el Monte Carmelo crecía con cada hora que pasaba. Los profetas de Baal, llenos de desesperación, bailaban y se flagelaban con la esperanza de que su Dios los viera. Gritaban: Baal, respóndenos. Pero no había sonido ni respuesta. La multitud, al principio escéptica, miraba con creciente expectación. La impotencia de los profetas paganos era evidente y la fe de los israelitas vacilaba entre la esperanza y el temor. La ironía de la situación se acentuaba por las burlas de Elías. Les decía: griten más fuerte. A lo mejor su Dios está durmiendo o se fue de viaje. Para cuando el sol comenzó a ponerse, la derrota de los profetas de Baal no era solo una posibilidad, era un hecho vergonzoso para todos los presentes. Al atardecer, Elías preparó su altar. Hizo que la gente lo empapara con 12 cántaros de agua. El agua inundó la zanja alrededor del altar. Con una simple oración, el profeta clamó a Dios. En ese instante, fuego descendió del cielo. No solo consumió el sacrificio, sino también el agua, las piedras y hasta la tierra. El pueblo cayó de rodillas gritando: Yahvé, Él es Dios. Elías había ganado. La sequía terminó, y Elías le demostró a Israel de una vez por todas
quién era el único Dios verdadero. La voz apacible y delicada. Elías huyó del monte Carmelo con el favor de Dios, pero con una amenaza de muerte de la reina Jezabel. Se internó en el desierto con el corazón lleno de miedo. Se sentó bajo un arbusto y pidió a Dios que le quitara la vida. Un ángel le dio de comer y beber. La agonía de un profeta, a pesar de haber demostrado el poder de Dios de una manera tan asombrosa. La victoria en el monte Carmelo no trajo paz a Elías, sino una profunda fatiga. La amenaza de Jezabel, una reina dispuesta a todo, lo llenó de un miedo humano y comprensible. Después de su gran victoria, se sintió completamente solo y agotado, deseando que todo terminara. Elías no era un superhéroe, era un hombre con las mismas debilidades y miedos que todos nosotros. Pidió a Dios que le quitara la vida. En ese momento de total desesperación, Dios lo consoló y lo preparó para un encuentro que cambiaría para siempre su entendimiento de la fe. Luego Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí. En ese mismo monte, donde Moisés había recibido los 10 mandamientos, Elías esperaba un encuentro con Dios. Hubo un viento poderoso, un terremoto y un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Al final, hubo un susurro, una voz apacible y delicada. En ese susurro, Elías encontró a Dios. Aprendió que la fuerza de Dios no estaba en la espectacularidad de los milagros, sino en la paz de su presencia. Un carro de fuego y un profeta que asciende. Elías, ya anciano, ungió a su sucesor, un hombre llamado Eliseo. Un día, mientras caminaban, Elías le preguntó a Eliseo qué quería de él antes de partir. Eliseo pidió una doble porción de su espíritu. La respuesta de Elías fue simple: si me ves cuando sea llevado, así será. Luego, un carro de fuego tirado por caballos de fuego apareció de repente. El carro se interpuso entre los dos hombres. Elías ascendió en un torbellino, subiendo al cielo. Él no conoció la muerte. Eliseo lo vio partir. Recogió la capa de Elías que había caído, un símbolo de que el manto y el poder del profeta ahora eran suyos. Elías fue un hombre de extremos, la historia de un profeta que vivió al filo de la navaja. Desafió a un imperio, hizo llover fuego del cielo y escapó de la muerte. Y aunque se fue en un torbellino, su legado perduró. Es una de las figuras más importantes de la Biblia, y su historia nos enseña que la fe puede llevarte a lugares que jamás imaginaste, incluso hasta el cielo mismo. Su historia sigue viva en la tradición judía, donde se le espera que regrese antes de la llegada del Mesías. ¿Qué parte de la historia de Elías te parece más inspiradora? ¿Crees que su regreso profetizado ocurrirá algún día? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte a este canal para que sigamos explorando las historias más sorprendentes de la Biblia. Bendiciones a todos.